Como le prometí al equipo de las ONG en red, vamos a hablar de cómo hacer una denuncia penal, referida a la Ley 14.346 sobre actos de maltrato o crueldad contra los animales, pero puede aplicarse a cualquier otro tipo de denuncia. La Ley de prohibición de carrera de canes, referido también al animalismo, pero sirve también para denuncias penales que sabemos que nuestros habituales consultantes suelen tener problemas para realizarlas. Quédate que vamos a hablar de este tema. Realizar una denuncia penal cuando uno es la víctima a veces es complicado, difícil y a veces incluso te hacen el camino muy tortuoso. Pero realizar una denuncia penal cuando alguien quiere colaborar con la justicia, cuando alguien quiere impedir que un delito se siga cometiendo, y cuando nos referimos al tema animales, es una lucha, realmente una lucha. Depende de la suerte que tengamos, con qué funcionario público nos topemos y de las ganas que tenga o no de colaborar ese funcionario, cuando es su obligación, para que formalicemos la denuncia. Por eso vamos a dar algunos tips. El primero, ¿dónde denunciar? Podemos dirigirnos a la comisaría, al Centro Territorial de Denuncia o al Ministerio Público de la Acusación. Comisaría es el lugar donde uno habitualmente asiste, pero convengamos que no siempre están preparados para tomar este tipo de denuncias, no solo contra actos de maltrato o crueldad animal, sino otros. Por ejemplo, violaciones a las leyes de fauna, suelen no estar capacitados. En ese sentido, si hay un centro territorial de denuncias, recomendamos dirigirse al centro territorial de denuncias. ¿Por qué? Básicamente por la mejor preparación, por la mejor atención que brindan a las personas. Aclaro, estoy hablando desde la experiencia que he tenido. Puede que en otros lugares las cosas sean distintas. El Centro Territorial de Denuncia existe en la provincia de Santa Fe. Otras jurisdicciones no lo tienen. Y bueno, en ese caso la alternativa es el fiscal. En Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, a donde uno se puede dirigir y formalizar la denuncia. Esta denuncia, si no me la toman en la comisaría, ¿puedo ir al Ministerio Público o al Centro Territorial? Sí. Y en ese caso, denunciar además la actitud de aquellos que no tomaron la denuncia, como decimos habitualmente nosotros. Hay que denunciar a aquel funcionario que no cumple con sus funciones. ¿Eso qué significa? Si vas al Centro Territorial de Denuncias, contás que primero te presentaste en la seccional tal a efectos de dejar asentada esta denuncia y se te persuadió, se te convenció o se te impidió que la formalizaras. Si tenés nombres de los funcionarios y demás, estaría bueno que los dejaras. Y siempre, si vas al Ministerio Público de la Acusación, recomendable si vas a denunciar también a los funcionarios que no cumplen, allí te vas a encontrar con alguien especializado en el tema. El fiscal seguramente no sea el que te tome la denuncia, pero va a haber un secretario, un personal adjunto de él, que tiene las condiciones para tomarla. ¿Qué debemos decir en la denuncia? Bueno, para hacer una denuncia debemos llevar nuestro DNI, identificarnos. Además, debemos aclarar si es la primera denuncia que formalizamos sobre el hecho concreto. Es decir, nosotros podemos haber realizado una denuncia la semana pasada sobre un hecho ocurrido la semana pasada. Esta semana no podríamos realizar una denuncia
sobre ese mismo hecho, sí sobre un hecho ocurrido ahora, ayer, antes de ayer, o sea, primera denuncia sobre el hecho, esto tiene que quedar claro. A partir de ahí, contar los hechos, no irnos por las ramas, contar exactamente lo que ocurrió que pueda tener alguna relevancia. No es necesario que adjetivemos, que digamos una persona mala, mal vestida, no. Vamos al hecho que puede ser violatorio de la ley. En el día tal tomé conocimiento, me apersoné, en el día tal alguien me avisó de que había un perro, un gato, un caballo, en tal situación, me apersono y observo lo siguiente. Y ahí cuentan que estaba atado con una correa muy corta, que no tenía agua, que se lo advertía desnutrido, que al intentar acercarme la persona salió, me dijo tal o cual cosa, o metió el perro para adentro, lo que fuera, pero los hechos. Que es conveniente también para facilitar la tarea del Ministerio Público, es conveniente aportar pruebas. Ahora, ¿nosotros debemos transformarnos en un investigador privado? No. Debemos aportar lo que esté a nuestro alcance. ¿Qué puede ser aquello que esté a nuestro alcance? Fotos. Siempre recomendamos realizar unas tomas de fotos. Si hay una tercera persona que nos acompaña y toma las fotos, ofrecerla como testigo de que él participó de este acto, que fue quien tomó las fotos, tal día, tal hora, en tal lugar. Además, acompañar otro tipo de probanzas, por ejemplo, más nombres de testigos, incluso a la persona que nos anoticia o a los vecinos. Si tenemos mayor posibilidad, filmaciones. Si aún tenemos mayor posibilidad porque logramos acceder al animal, tal vez un informe veterinario, medicamentos que podamos haber comprado, que pueden servir para determinar qué tipo de patología tenía el animal, si esa patología proviene de un maltrato o no. Todo esto, ¿para qué sirve? Como dijimos, facilitar la tarea, pero además, al facilitar la tarea, nosotros estamos promoviendo también una actuación urgente. Si el animal sigue estando en poder de la persona que lo maltrata, en ese caso, lo aconsejable sería poder pedir el depósito o la guarda judicial. Entre paréntesis, recuerden que nuestra ley sigue tratando a los animales como cosas. Recuerden que más allá de que nosotros pensemos de que son personas no humanas, sujetos de derecho, nuestra ley no dice eso. Por eso utilizamos estos términos. Pedir el depósito, ¿qué significa? Decir que se propone a fulanito de tal, se propone a la organización, a la asociación civil tal, para que en el mientras tanto cuide al animal que sea secuestrado para que no siga sometido al maltrato, al acto de crueldad. En ese caso, es conveniente llevar todos los datos ya en ese mismo momento. También podemos ofrecer, si tenemos algún veterinario que colabora con nosotros, ofrecer el veterinario para realizar el primer informe. Es decir, todo aquello que nos parezca importante para acreditar los hechos que denunciamos es útil. Y a veces nos excedemos en la cantidad de pruebas, no hay problema, será el fiscal el que decidirá cuáles sí, cuáles no, qué le alcanza. Tratemos de ser lo más completo posible y acreditar todos los hechos. Una aclaración que debo hacer es que reiteradamente he escuchado a compañeras de la red y de las distintas organizaciones animalistas que dicen, ayer hicimos un rescate. Está perfecto si el rescate es en la ruta, está perfecto si el rescate es un terreno público, pero cuidado. También sabemos de que motivados, movidos por el afán de ayudar, muchas veces
han ingresado a patios, a jardines privados, han retirado el animal y después se han visto en un problema. Aconsejamos que esto no se haga. ¿Por qué? Porque eso es un delito también. Entonces, cuidado, no vaya a ser que seamos nosotros los que terminamos denunciados por tratar de ayudar, de colaborar. Pasamos de colaboradores con la víctima, en este caso el animal, a denunciados y tener que defendernos. Mejor no, mejor llamemos al comando, llamemos a las autoridades. Hay algunos lugares que los municipios tienen organizado también un área especial, que le dan distintos nombres. El más común es zoonosis, pero cada una de ustedes sabe que tiene organizado su municipio y a veces pueden colaborar y son útiles. En primer lugar, por la inmediatez. Suele pasar que a veces el fiscal, los grupos técnicos no están en el mismo lugar donde ocurren los hechos. Así que a tener en cuenta este tema. Acuérdense que no tienen que ser ustedes los que hagan la calificación legal precisa. No son ustedes los que tienen que saberse la ley y encontrar el punto, el artículo donde encuadra lo que hicieron. Con tener las nociones mínimas de por dónde pasa la cosa, que las va a guiar el sentido común, no tengas duda, con eso alcanza para denunciar. Además, la ley es muy cortita, nosotros podemos tener una copia a mano, lo recomendamos. ¿Para qué? Para que el funcionario que nos atienda rápidamente sepa de qué estamos hablando. Porque esta ley, si bien es una ley con unos cuantos años, que requiere muchas modificaciones, no es tan conocida en los ambientes administrativos o policiales. Por eso es conveniente andar con una copia que define el acto de maltrato y el acto de crueldad. Pero hay algunos fallos jurisprudenciales que pareciera que exceden la ley. Por ejemplo, un caso de violación a un animal. La zoofilia, como realmente se llama, no estaría dentro de la ley. Pero la jurisprudencia y fallos ha entendido que se ejecutaron actos de violencia sobre el animal, por lo cual encuadrarían la ley. Así que déjense guiar por el sentido común, fundamentalmente. Con el catálogo que da la ley y el sentido común podemos hacer las cosas bien. Ya saben que como siempre estamos acá para responder sus inquietudes. Se comunican vía WhatsApp, lo hacen en los comentarios, pueden hacerlo a través de cualquiera de los medios y de las redes que vamos a estar para asesorarlos. Por supuesto que quedan muchos temas pendientes que ustedes se van a encontrar en el momento que vayan a formalizar la denuncia. Pero acá estamos, Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube. Gracias a las ONG en red por todo el trabajo maravilloso que hacen, dedicando horas que les restan a sus familias para ayudar a los que no tienen voz, por ser la voz de los animales. A modo de resumen, llevaremos nuestro DNI, llevaremos las constancias que tengamos a mano, también ofreceremos los datos de los testigos, nombre, domicilio, DNI si lo tenemos, y por último ofreceremos la colaboración de expertos, por ejemplo, un veterinario. En el caso de pedir el secuestro y depósito del animal, tendremos a mano el domicilio de algún voluntario o de alguna organización que se hará cargo por esos días. Luego de denunciar, pediremos la copia correspondiente o el certificado de actuaciones. Esto nos servirá para poder seguir cómo avanza el trámite.